Hoy, frente a los embajadores ante la Santa Sede, el Papa León XIV defiende la dignidad de los migrantes e insta a los gobernantes a construir sociedades armónicas, invirtiendo en la familia fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer. Sacerdotes agustinos en México destacan que el Santo Padre inicia su ministerio con la ventaja de su conocimiento claro y presencial sobre la realidad del mundo. Recuerdan sus diversas visitas al país. En Fátima, obispos de Brasil consagran el pontificado de León XIV a la Virgen que hace 108 años se le apareció a los pastorcitos. En Perú, el hoy Papa León XIV, siendo sacerdote, forjó vocaciones en un seminario e impulsó la construcción de 2 templos al norte del país. El Papa León XIV lanza sus primeros mensajes en las redes sociales X e Instagram que llevan el nombre Pontifex, una fabulosa creación para conectar entre generaciones, destaca sacerdote evangelizador digital. Una forma de llegar. Hola Natalie, cerrando la semana. Cerramos la semana con alegría, Eddie, con los televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el mensaje del Papa León XIV sobre el tipo de gobierno que necesita el mundo y el compromiso de la Iglesia con este objetivo. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos informa. El Papa León XIV recibió este viernes en el Vaticano al cuerpo diplomático ante la Santa Sede. Al inicio de su discurso a los embajadores les agradeció por sus mensajes de felicitación tras haber sido elegido el nuevo sucesor de San Pedro. La vostra presenza oggi è per me un dono. Su presencia aquí hoy es un regalo para mí. Me permite renovar la aspiración de la Iglesia y la mía propia, de llegar y abrazar a todas las personas y pueblos de la tierra que necesitan y anhelan la verdad, la justicia y la paz. En cierto sentido, mi propia experiencia vital que ha abarcado Norteamérica, Sudamérica y Europa ha estado marcada por esta aspiración de trascender fronteras. En cuanto a la paz, recordó que no se trata solamente de ausencia de guerra, sino que la paz requiere también un esfuerzo interior. En cuanto a la justicia, recordó que había elegido su nombre, León XIV, debido a León XIII, el Papa que creó la primera gran encíclica social. En este contexto, reclamó acciones concretas a favor de la familia, de la dignidad humana y también de los más desfavorecidos, especialmente de los inmigrantes, reflejo de su propia historia personal. En estos tiempos de cambio trascendental, la Santa Sede no puede dejar de hacer oír su voz ante los numerosos desequilibrios e injusticias que conducen, en particular, a condiciones laborables indignas y a sociedades cada vez más fragmentadas y conflictivas. También aseguró que la verdad es necesaria para establecer relaciones auténticas y animó a todos los embajadores a trabajar a favor de la paz, especialmente en Ucrania y Tierra Santa. Mi ministerio ha comenzado en el corazón de un año jubilar dedicado especialmente a la esperanza. Es un tiempo de conversión y renovación y, sobre todo, una oportunidad para dejar atrás los conflictos y emprender un nuevo camino, con la confianza de que, trabajando juntos, cada uno según su sensibilidad y responsabilidad, podemos construir un mundo donde todos puedan vivir una vida auténticamente humana en la verdad, la justicia y la paz. Espero que esto sea así en todas partes, empezando por los lugares que más sufren, como Ucrania y Tierra Santa. A partire da quelli più provati, come l'Ucraina e la Terra Santa. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Y en busca de una mediación diplomática por parte de la Santa Sede, el arzobispo de Kiev, Ucrania, entregó personalmente al Papa León XIV una lista con los nombres de ucranianos prisioneros del ejército ruso para que logre su liberación. Fue durante su encuentro en el Vaticano, según un comunicado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. El arzobispo destacó los esfuerzos realizados por el Vaticano para facilitar el regreso de los niños ucranianos retenidos en Rusia. Hace unos meses, la Santa Sede logró la liberación de sacerdotes redentoristas ucranianos, entre otros. El arzobispo Sviatoslav Shevchuk expresó su confianza en que la entrega de esta lista por la que el Papa abogue ante el gobierno ruso podría tener consecuencias concretas.
Vamos a México, donde la congregación agustina a la cual el Papa León XIV pertenece llegó por primera vez en el siglo XVI. Siendo prior general, el hoy Santo Padre visitó al país múltiples veces, y eso lo recuerdan sus hermanos en fe. Nuestro corresponsal Diego López Colín estuvo con ellos. Católicos en distintas partes del país han reaccionado con entusiasmo al nombramiento del nuevo pontífice. Muchos lo describen como un hombre humilde, cercano y profundamente espiritual. Muy contentos porque también él, como él vivió muchos años en Perú, pues también es latinoamericano. Entonces estamos muy contentos de que se siga esa línea otra vez, después del Papa Francisco con el Papa León XIV. Antes de ser elegido sumo pontífice, el ahora Papa León XIV visitó México en diversas ocasiones como prior general de la Orden de San Agustín entre los años 2001 al 2013. Durante ese tiempo convivió con muchas personas y dejó una profunda huella, como recuerda el fraile Marco Antonio Luna Medrano, quien es prior de una de las provincias agustinas en México. Entonces, una persona muy cercana, muy amable, que escucha mucho, pero que tiene ese gesto de acordarse de ti. Es algo que pocos tienen, yo creo, que pocos tienen. Su primera visita a México ocurrió en 2002 como parte de una de las giras de renovación espiritual a las comunidades agustinas. Después de eso, volvió al país en más de 10 ocasiones. Uno de los lugares que más frecuentó fue la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en la capital mexicana. Aquí no solo celebró misa, también durmió, compartió el día a día con los frailes y oró en la capilla privada del recinto. Fray Luna recuerda que el ahora Papa León XIV en México no solo dialogaba con sus hermanos agustinos, sino que siempre se tomaba el tiempo para platicar con la gente, lo que le permitió conocer de primera mano la realidad del país. Él tiene un conocimiento perfecto de la realidad del mundo, muy claro y presencial, vamos, esa es una ventaja. Él tiene una idea muy clara de cómo es el mundo en todos sus contextos. La Orden de San Agustín llegó a México en 1533. Fue la tercera orden religiosa en arribar en el entonces Nueva España. Actualmente cuenta con cerca de 30 iglesias en todo el país, 10 de ellas en la Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los próximos días le hará llegar una invitación al Papa León XIV para que pueda visitar estas tierras guadalupanas. Desde Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Llevamos la mirada al santuario de Fátima en Portugal, donde la elección del Papa León sorprendió a fieles brasileños y sus obispos en plena peregrinación por el nuevo aniversario de las apariciones de la Virgen. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. Millares de peregrinos estuvieron en la Cova da Iria para la primera peregrinación internacional del año con motivo del 108º aniversario de las apariciones de Nuestra Señora a los pastorcitos en Fátima, Portugal. Cerca de 270.000 personas participaron en las celebraciones del 12 de mayo en el santuario de Fátima y 200.000 en las celebraciones del día 13, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Los ritos fueron presididos por el cardenal Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre y presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Él fue invitado por el santuario de Fátima debido a la devoción a la Virgen que hay en su arquidiócesis. Spengler, quien participó como lector en el último cónclave, compartió con periodistas en Fátima su vivencia de ese momento histórico. También reveló sus impresiones cuando el cardenal Prevost alcanzó los 89 votos que lo llevaron a convertirse en el Papa León XIV. Era un número. Alguien dijo Prevost, era el voto número 89, era el límite de los 2/3. Fue impresionante. Alguien empezó a aplaudir. Y eso resonó en el interior de la Capilla Sixtina y poco a poco todo el mundo se puso en pie y él se sentó así. Imagino, no puedo asegurarlo, que entró en el cónclave sin imaginar que sería elegido. Salimos en procesión de 2 en 2 hacia la Capilla Sixtina, que está bastante cerca, cantando las letanías de los santos. La iglesia militante y la iglesia triunfante.
En el canto, 133 voces masculinas invocando a los santos, se me pusieron los pelos de punta. Fue emocionante y vi a la gente llorando. Durante las celebraciones, el cardenal Spengler dijo que ha llegado a Fátima como peregrino de la esperanza frente a una sociedad marcada por el miedo a las guerras y al autoritarismo. Exhortó a los fieles a no tener miedo, porque María es nuestra madre, la madre de la esperanza. Para él, estar en Fátima es estar en la casa de la madre, con la libertad de un niño. Aquí existe algo que encanta. Aquí hay un misterio, aquí hay algo que encanta. Aquí se cultiva la reverencia y junto a ella el silencio, el recogimiento. El reconocimiento. En la peregrinación, el cardenal Jaime Spengler bendijo la nueva cruz de la Capilla de las Apariciones y en varias ocasiones elevó plegarias por el ministerio petrino del Papa León XIV. Las celebraciones terminaron con un momento emotivo, cuando el obispo de Leiria Fátima, Monseñor José Ornelas, consagró el pontificado de León XIV a la Virgen de Fátima. Estamos a vossos pés. Estamos a tus pies, los obispos de Portugal, y en esta multitud de peregrinos, en el 108 aniversario de tu aparición a los pastorcitos, en esta cova de Iría, para consagrarte el ministerio del actual sucesor de Pedro y obispo de Roma, el Santo Padre León XIV. Llena su corazón de la ternura de Dios, que tú has experimentado como nadie, para que pueda abrazar a todos los hombres y mujeres de este tiempo el amor de tu Hijo Jesucristo. O Santo Padre León XIV. A raíz de la colonización portuguesa de Brasil, la devoción por la Virgen de Fátima está profundamente arraigada en el país. Su festividad fue celebrada con gran fervor en diversas regiones de la nación. Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Y ahora nos conectamos desde Trujillo, otra ciudad en el norte del Perú, donde el hoy Papa León XIV, siendo sacerdote, cumplió misión. Ahí está nuestro corresponsal Abel Camasca para contarnos más. Adelante, Abel. Hola Nati, me encuentro acá en la Plaza de Armas de Trujillo. Estamos aquí porque en esta ciudad el Papa León XIV, cuando era sacerdote, sirvió muchos años a la comunidad. Él llegó a ser formador del seminario San Carlos y San Marcelo de la Arquidiócesis de Trujillo a finales de la década del 80 e inicios de la década del 90. Él era profesor de filosofía, teología y de derecho canónico. En este seminario se forman de diversas órdenes y congregaciones. Los agustinos también llevan cursos aquí desde la época del padre Prevost. Pudimos conversar con el encargado de la rectoría del seminario y esto fue lo que nos contó del pontífice. Y ya en el 85 lo tenemos como profesor de Derecho Canónico aquí en el seminario, ¿no? Y a partir del 87 el prefecto de estudios, que era en ese tiempo, ¿no? El director de estudios, que es ahora, hasta el 1998, ¿no? Entonces, más de 10 años él ha sido profesor y director de estudios aquí en este seminario, ¿no? Entonces, he hablado con algunos padres que lo han conocido, también esa cercanía que había, esa humildad, esa sencillez, ¿no? Lo que recuerdan, ¿no? Abel, ¿y qué más hizo el hoy Papa por la evangelización en Trujillo? Bueno, también te cuento que el padre Prevost impulsó a un grupo de jóvenes para que iniciaran un plan pastoral llamado Nueva Imagen de Parroquia, que consistía en ir a buscar a las personas que no venían a la iglesia y acercarlas, y también hacer obras de caridad. Más adelante, esta comunidad se convirtió en lo que hoy es la parroquia Santa Rita de Casia. Él le puso este nombre en honor a esta gran santa mística de la familia agustina. Y bueno, también nos cuentan que el padre Prevost era un sacerdote muy alegre, entusiasta y que incluso bailaba. Las fotos que pueden apreciar ahorita en pantalla son las que nos han compartido y ahí se le ve en un agasajo por su cumpleaños y donde también le tocó romper una piñata. Recogimos algunos testimonios en la parroquia Santa Rita de Casia y esto fue lo que nos contaron. Todos tienen muy gratos recuerdos del padre Roberto. Robert es el nombre de ustedes, pero nosotros siempre padre Roberto, porque ella era un peruano más, era un vecino más. Por eso yo me sentí alegre y me motivé para seguir viviendo más. Que siga, ¿no? Buscando siempre la unidad entre todos como él lo ha hecho desde antes, que nos decía, ¿no?
todos somos iguales y hay que estar siempre integrados, unidos, no estar distanciados, ¿no? Y llevar la tranquilidad, la paz, la unidad, ¿no? La comunión entre todos nosotros que somos hermanos. No se olviden de cómo lo conocieron, cómo es ahora, que lo recuerden siempre y recen mucho por él, todos. Gracias, Abel, por todo lo que nos has contado. Gracias, Nati. Adelante ustedes. Hacemos una pausa y al volver, el Papa León XIV lanza sus primeros mensajes en las redes sociales X e Instagram que llevan el nombre Pontifex, una fabulosa creación para conectar entre generaciones, destaca sacerdote evangelizador digital. Además, Hungría atrae la atención internacional con sus políticas familiares, mientras que en muchos países desarrollados sigue bajando la tasa de natalidad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Esta semana, el Papa León XIV creó sus cuentas en las redes sociales X e Instagram para hablarnos sobre las nuevas tecnologías de la información y el provecho que puede sacarle el nuevo pontificado. Estamos conectados con el Padre Juan Carlos Vázquez en Ecuador. Él es doctor en teología, director de Hablar con Jesús y se define como un apasionado de la evangelización digital. Padre Juan Carlos Vázquez, qué gusto tenerlo en EWTN Noticias. Buenas de Dios, muchísimas gracias por esta invitación, siempre honrado de estar aquí. Padre, ¿qué le parece la apertura de las cuentas de X e Instagram por parte del nuevo pontificado? Fabuloso, fabuloso, porque me parece que es una forma de llegar a los que tal vez no lo esperan. La cuenta de X, que empezó como Twitter Benedicto XVI en el 2012, ha sido un instrumento de conexión entre generaciones, ha sido algo que desde su inicio reflejó esa cercanía del Papa, ¿no? Recordemos que la figura del Papa es el Pontifex, es el hacedor de puentes, y me parece que estas cuentas de redes sociales lo están logrando. Padre, y para los que no están familiarizados con este tipo de redes, ¿qué tipo de información se da en X y cuál en Instagram? Si nos podría explicar. La cuenta en X tiene información textual que se reduce en su gran mayoría a discursos, presentaciones, alocuciones que hace el Santo Padre y que el Dicasterio de la Comunicación prepara en espacios de 256 caracteres, o sea que son frases, ideas. Eso se le presenta al Papa y ellos, una vez aprobado, lo van publicando en distintos idiomas. Sin embargo, la forma que tiene X de transmitir esos mensajes hace que mientras más personas comentan, ponen like o comparten, se difunde. Y vemos que esos mensajes en X llegan a millones de personas. Es distinto a la situación de Instagram, que es realmente nuevísima la cuenta, apenas tiene 3 posteos hasta este instante y que en solo 6 horas ya había superado el 1.000.000 de seguidores. Eso es una información más gráfica, que veo que están intentando poner imágenes del Papa acompañadas de textos que también tienen alguna idea un poco más profunda en distintos idiomas. Con lo cual, X es una red social de contenidos textuales más que la otra. Instagram serán fotografías que estén acompañadas de pequeñísimas reflexiones. Padre, y en ello, ¿qué tipo de contenido usted cree que debería priorizar el Papa en sus redes? El contenido que tiene ahora mismo en X me parece que es fabuloso. El equipo de técnicos que trabajan en el Dicasterio de Comunicación se han distinguido en ser muy atinados en este tipo de cosas que quieren transmitir con velocidad. Recuerda que las redes sociales hacen posible algo que a veces es un poco más difícil, y es que la voz del Papa no llegue a través de intermediarios que pueden ser los grandes mass media, sino que llega directamente a la gente, y eso le hace más cercano. Y eso lo saben los técnicos del Dicasterio de Comunicación y lo están usando de forma llamativa. Ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con la cuenta de Instagram. Yo tengo mucha expectativa, porque también se puede hacer mucho trabajo gráfico. El Papa es alguien que transmite mucho a través de sus gestos, de su cercanía, y cuando eso se ve reflejado en fotografías bien tomadas, en videos, yo creo que ayuda a que la gente también confíe más en él
y que su mensaje llegue a todos los cristianos. Me parece que los contenidos de Instagram serán mucho más emotivos, mucho más dirigidos a mover esa cercanía con el Papa, mientras que los contenidos de X seguirán siendo más informativos y información que en definitiva revele cuáles son las ideas que el Papa tiene en su corazón. ¿Y existen riesgos de que una figura como el Papa tenga presencia directa en plataformas digitales? O sea, los riesgos que corren todas las figuras públicas, ¿no? Que muchas veces varios de los comentarios que van subiendo son comentarios negativos, reclamos, cosas que no tienen nada que ver con el mensaje que está intentando enviar en ese tweet o en esa fotografía o post de Instagram. Sin embargo, son, creo yo, cosas menores, ¿no? Esos riesgos son menores. Hay alguna gente que también escribe directamente como intentando conectarse con el Papa porque tienen la ilusión de que el Papa mismo les responda. Eso tampoco va a ser posible. Pero son dos riesgos que me parecen completamente, digamos, llevables, ¿no? Que no son dos riesgos que hagan que no valga la pena utilizar estos canales por la cantidad de gente a la que se llega en positivo. Así es, padre Juan Carlos Vázquez, muchas gracias por la información, por todo lo que nos ha comentado e informarnos más sobre también las redes sociales. Bendiciones, muchas gracias. Y en China, 2 nuevos templos fueron inaugurados el 10 de mayo último. Se trata de la iglesia Cristo Rey en la ciudad de Xiaogan. El nuevo complejo incluye una rectoría y un centro de actividades pastorales con espacio para más de 500 fieles. Ese mismo día en Gushai se inauguró la iglesia Nuestra Señora de China. El obispo de la diócesis animó a los laicos a no dejar la oración y a participar en las actividades parroquiales. Las aperturas de nuevos templos representan un signo concreto de la perseverancia católica en China, afirma la agencia Fides. Ponemos nuestra atención sobre Hungría, cuyas políticas enfocadas en aumentar la natalidad desafían la grave caída en el nacimiento de niños en Europa. Veamos el reportaje de EWTN News Nightly. La familia es la base de la supervivencia de nuestra nación. Es el ministro de Cultura e Innovación de Hungría, Balázs Hancock, citando la constitución del país en la conferencia sobre formación familiar y el futuro organizada por el Grupo de Investigación Húngaro y el Instituto del Danubio en Budapest esta semana. El evento se centra en las dimensiones geopolíticas, culturales y jurídicas del cambio demográfico. Necesitamos familias fuertes. Si tenemos familias fuertes, significa que tendremos una nación fuerte. Y necesitamos una Europa fuerte y unos Estados Unidos fuertes. A medida que las tasas de fecundidad siguen disminuyendo en muchos países desarrollados, Hungría está atrayendo la atención internacional con sus políticas familiares en Budapest. Expertos y responsables de políticas de todo el mundo se reúnen para debatir cómo apoyar a las familias que podrían contribuir a abordar los desafíos demográficos a largo plazo. Hungría está a la vanguardia del debate nacional e internacional sobre la disminución de la natalidad y es el primer país que realmente ha cumplido con sus promesas. En pocas palabras, dispuesto a invertir en políticas de gran envergadura enfocadas en aumentar la natalidad. Emma Waters, investigadora de la Fundación Heritage, viaja desde Estados Unidos para asistir a la conferencia y debatir las similitudes y diferencias en los panoramas demográficos de Hungría y Estados Unidos. Lo interesante en el contexto húngaro es que sus resultados han impulsado el matrimonio y reducido los abortos de forma significativa. Sin embargo, creo que el impacto a largo plazo en la natalidad aún está por verse. En Estados Unidos se ha puesto menos énfasis en políticas federales muy precisas y más en brindarles a los padres la libertad y la flexibilidad que necesitan para tener los hijos que desean. Entre muchos temas, la conferencia también enfatizó la importancia de la belleza, un tema a menudo desechado como secundario a la política, la economía y las políticas, que según Ashley y John Norona, profesores de la Universidad Pontificia de Roma, desempeña un papel vital en la conformación tanto de la sociedad como de la Iglesia. Cuando hablamos de desarrollo humano y de cómo crear una familia próspera, una forma de lograrlo es ayudar a todos los miembros de la familia a comprender que a través de la belleza no solo podemos experimentar a Dios mismo, quien es la auténtica belleza, sino que también es una oportunidad para quienes, a nuestra manera única, somos artistas. Somos artistas porque se nos ha dado este lienzo, y el lienzo es nuestra vida.
La moral católica es universal. Por lo tanto, se puede decir que no es buena solo porque le enseña la Iglesia Católica, sino porque es la principal experta en lo que contribuye al desarrollo humano, ya que basamos todos nuestros principios morales en dos cosas: la dignidad de la persona humana y la naturaleza humana. El foco central de la conferencia de 2 días giró en torno a una pregunta clave: ¿qué tipo de futuro queremos para nuestros hijos y qué papel debe desempeñar la familia para asegurarlo? Los niños viven lo que aprenden. Si de niño creces en un entorno donde la familia es la norma, lo imitarás cuando crezcas, y tener una familia estable es la base de una sociedad civilizada. Melissa O'Sullivan es la subdirectora del Instituto del Danubio. Cree que si los gobiernos priorizan la financiación de la tecnología y la innovación, también deberían invertir en las familias para contribuir a la construcción de un futuro mejor para las próximas generaciones. Subvencionamos todo tipo de cosas mediante políticas públicas en todos los gobiernos. Subvencionamos, por ejemplo, los vehículos eléctricos. ¿Por qué no íbamos a subsidiar a la familia? Si bien existen señales alentadoras de progreso en las políticas familiares tanto en Hungría como en Estados Unidos, solo el tiempo dirá si los incentivos políticos, económicos o culturales pueden realmente revertir el continuo declive del matrimonio y la vida familiar que impulsa la crisis demográfica general. En Budapest, Hungría, de Moncos Pulai, EWTN News Nightly. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.